Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentro en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a una invitada muy especial que hace algunos años ya había platicado con ella. Es especialista en relaciones públicas, en influencer marketing, ha trabajado con marcas de lujo, en emprendedora que está ubicada en Barcelona y profesora mía también. Estoy con Rafael Almeida. ¿Cómo estás? Hola Armando, estoy encantada de verte después de tanto tiempo en lo que sería que, bueno, desde nuestra entrevista en Barcelona, clase y todo lo demás, y sobre todo tras esta pandemia, aunque te sigo por tus canales online, siempre es muy agradecido pues poder compartir contigo, así que muchas gracias y un placer estar aquí contigo. No, el placer es todo mío porque, mira, ya habíamos platicado alguna vez sobre tu trayectoria en relaciones públicas. Digo, seguramente la gente que te escucha en la versión podcast dirá, oye, pero ese no es acento catalán, ¿no? Ese no es acento español. Este, Vamos para ponernos un poco en contexto. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en Barcelona? Yo llevo casi 24 años, haré 24 años a finales de este año. Yo soy de origen brasileña, aunque emigré a España, ya luego estudié publicidad y relaciones públicas aquí y tras una serie de experiencias laborales en un par de empresas y también en una agencia de tecnología, fundé mi propia agencia de marketing y comunicación. Que es Blends Marketing, ¿no? Blans Marketing. Y hace aproximadamente un año fundé también otra empresa de distribución y comercialización de productos farmacéuticos, un poco en esta línea que hablábamos en la entrevista que me hiciste la primera vez, que siempre es necesario pues seguir diversificándose y todo lo demás. Pues justo hace un año abrí esta empresa y también estoy a punto de lanzar una marca de nutricosmética que se llama Orobor. Estoy a punto de lanzar los productos. Y aparte, bueno, uno, por ejemplo, veo tus cuentas, tu Instagram, y a la vez, así, eres emprendedora, eres mamá, tienes dos niños, ¿no? Sí, exactamente, dos niños. Una niña que hará 10 y otro niño que hará 7 añitos ahora. Sí, haces ejercicio, cuidas tu cuerpo y mente, tienes vida social, y aparte eres autora de libros. ¿De dónde sacas tiempo para todo eso? Yo creo que es una pregunta que me suelen hacer. De hecho, cuando hago la introducción del nuevo libro, que luego lo introducirás, es algo que siempre me ha llamado la atención porque quizás desde las redes sociales siempre das o doy esta sensación, ¿no?, de dinamismo, de que siempre estoy haciendo una serie de cosas y que a lo mejor doy esta sensación, ¿no?, de vida un poco equilibrada, entre comillas. Y entonces, pues yo creo que es más bien una cuestión de organizarse mucho, de trabajo constante y sobre todo de a veces no tener prisa, porque puedo decir, sí, he abierto ahora y estoy a punto de lanzar mi nueva marca de nutricosmética. Sin embargo, ha sido un trabajo durante, o sea, de más de 2 años y medio para poder lanzarla. Entonces, los libros, pues lo mismo, o sea, un libro, pues a lo mejor tardo más de un año entre redacción, entre edición, entre cuadrar con el editor. Es decir, yo creo que todo es trabajo, es constancia y es paciencia también. Porque aunque pongas todos estos ingredientes, a veces pues siempre hay algunos ingredientes mágicos o de circunstancia, por así decirlo, ¿no?, que te ayudan a que se acaben de realizar o de florecer. Y además de que los libros que has sacado traen una temática muy distinta entre sí, yo me acuerdo uno de tus primeros libros sobre Ashton Kutcher y Twitter era de alguna manera ficcionalizado, pero ya hablaba de esta parte de celebridades en Twitter y cómo, por ejemplo, a veces pasa que como que te tocan con su dedo de los dioses, ¿no? Que esta
opción que luego ya muchos nos familiarizamos, que podías llegar a gente famosa estando desde la comunidad de tu casa sin uno tener tanta trayectoria o sin dedicarse a lo mismo, gracias a las redes sociales, ¿no? ¿De dónde surge la idea de este primer libro? Sí, es curioso porque este libro surge a raíz de yo haber estado trabajando en una campaña para un candidato a las elecciones del Fútbol Club Barcelona. Fue una campaña muy intensa donde tenía una estructura de personas muy grande. Y claro, y al no llegar a buen término su candidatura, pues evidentemente tuve que no pude dar continuidad al personal que tenía en la agencia en aquel entonces y acabé, la verdad, muy agotada físicamente y mentalmente y decidí hacer un brainstorm, de un parón y un brainstorm de un año y dije, mira, por de alguna forma, el primer libro fue una especie de ejercicio de ejercicio creativo, por así decirlo. Yo no tenía pensado que a lo mejor me publicarían o fue una especie de ejercicio de creatividad, al igual que, por ejemplo, con el libro Esperando a Mr. Big, que fue el libro que vino a continuación, hice, por ejemplo, un guión para una especie de película y que llegué a ganar llegar a una calificación en un premio en Nueva York y todo lo demás de guiones, pero no he llegado, no he dado continuidad, digamos, para a lo mejor comercializar, ¿no?, este libro como guión. Y a veces, pues esto, o sea, me gusta hacer ejercicios de creatividad y bueno, y fui a una editorial, lo presenté porque estaba en una editorial, trabajaba en la época en una escuela de negocios dando clases, que ahora mismo pues tienen también una editorial, y me rechazaron el libro. O sea, y a lo mejor, y además me lo rechazaron de muy malas maneras, porque en aquel entonces el libro rompía un poco con lo que sería la estructura tradicional, ¿no?, de un libro de tecnología, porque en este caso era un libro novelado, que era bastante rompedor, entre comillas, para aquel momento. Entonces, bueno, me rechazaron y yo me quedé, bueno, ¿sabes? Un poco, ¿qué hago, no? Y tenía un editor que había participado en la campaña del candidato al Fútbol Barcelona, que nos habíamos conocido y todo lo demás, que es Santi Sobrequés, de la editorial Base, y nada, le hice la propuesta del libro y le encantó la idea y aquí llevamos ya 4 libros publicados. Pero la verdad es que no fue algo que hubiera soñado, de esto que dices, no, quiero ser escritora, el soñado, lo deseo, no, fue algo un poco como un ejercicio de creatividad y que lo suelo manteniendo, ¿no?, este espíritu de ejercicio de creatividad, de un poco de análisis, porque los libros es un poco lo que comentas, ¿no? Tienen temáticas distintas y al mismo tiempo son temáticas bastante contemporáneas de mi época, ¿no? O sea, porque a veces hay escritores también contemporáneos que escriben sobre la época en la cual viven y yo creo que encuadraría un poco en este nicho, digamos. Y además tienes esta pulsión creativa, porque hay mucha gente que saca un libro y ya se queda, dice, ya cumplí mi lugar en el mundo, ya escribí mi libro, ya no necesito más. Tú ya llevas 4 y los 4 son muy diferentes entre sí, no es tampoco como estos autores que todos sus libros parecen iguales, ¿no? Son como el maná de los escritores, ¿no? Sino que cada uno tiene una temática muy diferente. Gracias, sí. En este caso, al principio del nuevo libro, hay una frase principal que yo pongo que es compartir es trascender. Y para mí, esto es lo que representan los libros, la escritura, así como, por ejemplo, las clases también, las personas, los profesores, son personas que tienen esta necesidad, ¿no?, de compartir conocimiento con los demás. Y los libros, al igual que los alumnos, son nuestros hijos espirituales.
Entonces, los profesores suelen decir que los profesores, por ejemplo, suelen tener a muchos hijos espirituales, porque de alguna forma pues estás formando a las personas y estás dejando una parte tuya en ellos y esto para mí es la parte más gratificante de todo. Yo me acuerdo cuando te conocí en 2012, Mm. digo, siempre, digo, aparte que eres jovencísima, todavía estabas muchísimo más joven y ya dabas clases en la IEB en París, y bueno, estabas como profesora invitada en la Autónoma de Barcelona. En, en qué tipo de aprendizaje te dejó eh, no solamente emprender, sino compartir este conocimiento con clases y no solamente con grupos de un solo país, sino grupos multiculturales, que ibas con grupos en Francia, con grupos en España, que te hablaban inglés, catalán, francés? ¿Qué experiencia te dejó dedicarte a la docencia? Mira, yo creo que, y ahora con las redes sociales aún es más emocionante porque sigo un poco la trayectoria de muchos de mis alumnos, la verdad, de tantos los alumnos de Francia, ahora también hace 2 años más o menos he empezado a dar clases en otro grupo francés también de escuelas que se llama EFAP y hacemos... um, tengo asignaturas no solo para alumnos de Latinoamérica, sino de Europa, de distintos países. Y la verdad es que hoy en día el poder compartir y al mismo tiempo poder hacer seguimiento quizás de mis alumnos desde las redes sociales, les veo sus vidas, sus trayectorias profesionales y no sé, y me siento muy feliz de ver sus trayectorias, de verles en primera línea, de verte a ti en primera línea con tantos proyectos, con tus propios alumnos, con tus cursos. No sé, es una sensación muy gratificante porque en el fondo pues también me siento parte, ¿no? de sus vidas. Y yo creo que esto es lo más bonito de todo, es esta sensación de compartir y de aprender de ellos también, porque aprendes mucho y aprendes a dinamizar grupos, aprendes a entretener y todo esto está, y ahora mismo, por ejemplo, o sea, que tenemos que dar a veces 3 horas, yo tengo que dar a veces 3 horas de clases. Entonces, yo he tenido momentos que hasta he bailado delante de la cámara, que mis alumnos estaban allí con la cara y yo, muy bien, venga, me encanta este curso, Rafi, y me empiezo a bailar o empiezo a hacer alguna cosa súper loca, ¿no? Que es en plan romper también esta parte de vergüenza, ¿no? De hacer el ridículo, porque las personas lo que suelen tener cuando están en una presentación o en algún momento es un poco la vergüenza al ridículo. Y desde el momento que el profesor o que el ponente ya se suelta y ya hace el ridículo sin ningún problema, pues ya es una fiesta. Entonces todo el mundo ya se suelta. Y esto es algo que también que he aprendido en mis clases y que me ha ayudado mucho a nivel comercial cuando tengo que presentar una campaña, una propuesta de campaña de presupuesto a mis clientes o cualquier cuestión, o sea, tener esta capacidad de poder empatizar con los demás, ¿no? Aunque estén al otro lado de la cámara y que no estés incluso viéndolos, porque con los alumnos a veces pasan y ahora que no quieren poner la cámara, yo intento que siempre interactúen y tal, y que puedas verles un poco las caras y percibir, ¿no? Qué es lo que estás explicando. Pero yo creo que es esto, o sea, al final el aprendizaje es mutuo y es muy gratificante. Sí, y además esto he visto cómo impacta en tu trayectoria de autora, porque el tercer libro, y creo que aquí vamos a entrar un poco más en temas de marketing, yo lo he usado como referencia en mis propias clases, porque, digo, estábamos hablando de quizá los años 2017, 18, estaba el boom del influencer marketing, la gente no encontraba referencias bibliográficas ante esto, ¿no? Todavía no estudiamos bien el fenómeno. Hoy en día, pues ya salen todos los términos que tú quieras, ¿no? Que los influencers, que los influencers, que los microinfluencers. es- Este, pero tú sacaste uno de los primeros libros enfocado al influencer marketing, que te digo, yo lo he usado mucho
para entender el mundo en el cual nos estamos moviendo y de ahí partimos a otras referencias. ¿De dónde sale la idea de un libro completamente enfocado a influencers? En este caso fue realmente desde mi propia experiencia personal, porque al final todos los autores acaban escribiendo los libros desde su propia experiencia. Y es cierto que puedes tener, si por ejemplo si escribes una novela, que evidentemente hay muchos componentes de imaginación, ¿no? Pero por ejemplo un libro de marketing como podría ser el de influencers, iba muy enfocado a mi propia experiencia desde la agencia, las problemáticas que yo tenía, las dudas que surgían por parte también de los clientes. Entonces, fue a moldear un poco este libro en relación a mi experiencia con el influencer marketing, que ya era algo que de hecho llevábamos muchos años trabajando, pero que se ha popularizado debido a los Instagramers y que sigo teniendo un poco de estupor cuando todo el mundo dice que cualquier Instagramer es un influencer y no tiene nada que ver. Entonces, y esto se sigue notando y sobre todo en las acciones de influencer marketing y de todo lo demás, y de analizar los canales y analizar realmente las audiencias que realmente sean las correctas y que tengan a los seguidores que dicen y el engagement y todo lo demás. Es el pan nuestro de cada día, por mucho que se haya un poco expandido, ¿no? A nivel esto académico, a nivel agencias y todo, pues sigue siendo un tema de actualidad. Y para mí realmente, o sea, es un placer y es un honor que comentes esto, que me digas, ostras, esto lo he utilizado, esto me ha servido, porque al final es la parte más gratificante, es lo que queda, porque estás de alguna forma con una parte mía, ¿sabes? Y esta es la parte más bonita para mí. Yo he tenido también, justo hace poco también me contactó un periodista que leyó el libro y que ahora, por ejemplo, está abriendo su propia agencia también. Y me dijo, y oye, estoy haciendo negocios, estoy llevando empresas, pymes y estoy haciendo acciones de influencers y el otro día le firmé el libro y está haciendo un sorteo y todo lo demás y hizo una historia que a mí me emocionó que me dijera que tenía como mucho aprecio a este libro, ¿no? Y debido a esto también, porque le ha ayudado a mantener unas pautas, a crear sus propios clientes, a sus campañas. Y esto es maravilloso. Esta es la parte que queda, ¿no? De ti. Sí, es algo bastante gratificante y, por ejemplo, a mis alumnos les recomiendo tu libro. Digo, no lo podemos conseguir Gracias. físicamente en México, no lo podemos encontrar físicamente, pero lo podemos encontrar en formato Kindle, en Kindle, entonces siempre les comento, oye, pues buscar este libro en formato Kindle es un muy buen punto de partida Gracias. para la parte de influencer marketing. Digo, hoy en día puedes encontrar N mil autores en español, ¿no? Y en inglés ni se diga, pero en aquel entonces era el primero y siento que todavía puedes, la manera en que lo tienes, de una manera muy sencilla, de una manera bien puesta, con testimonios, con términos categorizados de manera bastante concreta y a la vez sencilla de entender, hace que funcione. Gracias. Pero de aquí me llama Muchas gracias. Es un placer. y me llama la atención ahora que sacaste este nuevo libro, que se va por otro lado completamente distinto y quiero enfocarme en esto para esta plática que es Violetas en el Camino. Cuando me mandaste alguna información complementaria para esta plática, me decías 10 claves para empoderarte. La estaba leyendo todo lo relacionado con este lanzamiento y me surgen muchas dudas. De entrada, ¿por qué Violetas en el Camino? ¿Por qué el título? ¿Y por qué la necesidad de lanzar este libro? De acuerdo. Primero, quiero decirte que fuiste aquí un poco semillita, una semilla, porque debido también a la entrevista que tuvimos para Entrepreneur, que tuvo una muy buena acogida y difusión de las claves que yo daba de una emprendedora a otra emprendedora, que lo enfocaste de forma genial, me hizo pensar mucho, porque a veces es cierto que hay
referentes a nivel empresarial, o sea, ves el libro de la Michelle Obama en la portada, hay con una portada o de mujeres como muy potentes, ¿no? Pero tampoco hay en plan referentes más reales y yo creo que en este caso yo soy un referente más real y que puede estar más próximo, ¿no? A un grupo de mujeres determinados y que no es algo muy alejado, digamos. Y que por cierto, que apareces en el libro, me tienes que disculpar porque tengo tu dirección, estuvimos enviando todos los libros en diciembre y tuvimos muchos problemas porque no llegaban por el COVID e incluso las coautoras, había gente aquí en Barcelona, pero te voy a enviar tu libro porque me haría mucha ilusión de que lo tuvieras y además que sales mencionado y que explico esta, bueno, cómo surgió un poco esta idea. Entonces fue básicamente esto, o sea, explicar un poco mi propia experiencia personal. Es cierto que también al ser una escritora, como te he comentado, que quizás pueda estar en la categoría de contemporánea a mi época, no podía dejar por alto la tendencia del empoderamiento femenino. Y de hecho, o sea, no, tampoco soy bastante quizás me he adelantado también a esta tendencia porque hay muchos libros que hablan de esto de autoras inglesas y americanas y todo lo demás, pero todavía tampoco hay, digamos, un libro con estas características en español. Entonces, básicamente, bueno, desde la portada del libro, la estética, sí, es muy relacionada con el movimiento del feminismo, porque ya empieza que yo salgo con una camisa blanca, el lila, el dorado, que son colores muy conocidos y muy reconocidos en el feminismo. Y también el color violeta. Entonces, a nivel creativo, el violeta es en el camino, aquí está. También es un homenaje también a todo el movimiento feminista, a todo lo que se ha conseguido hasta ahora. La única diferencia es que el feminismo, por ejemplo, trabaja el empoderamiento de la mujer de una forma más colectiva, ¿vale? Desde las distintas problemáticas que podemos tener, y el empoderamiento ya es un trabajo individual. Entonces, de aquí surge un poco, bueno, tanto la estética, el nombre, y luego también está la parte de Violetas en el Camino, porque participan aquí 40 mujeres de distintos ámbitos en las cuales yo he entrevistado y que han dado un poco su experiencia sobre distintas temáticas, desde la conciliación, los retos que han tenido que superar en su trayectoria y también a las violetas en su camino, que en este caso es sororidad, que se llama hermandad. Sororidad viene de sorella, sorella en italiano, que es hermandad. Y que en este caso aquí aparecen, como bien lo has puesto aquí, de hacer un homenaje también a las mujeres, porque yo creo que era algo pendiente, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros referentes? ¿Cuáles son las mujeres que te han ayudado? En mi caso, yo tengo muchos referentes y muchas de ellas pues están aquí en este libro, ¿no? Y también de alguna forma es un homenaje a ellas. Aquí, bueno, tienes a la profesora Elaine López, a la doctora Elaine López, que aparece aquí en este libro también, que nos unió también y que para mí fue una madrina en el sector académico. Yo cuando tenía 24 añitos, ella confió en mí y tanto las conferencias en la UAB como en otra escuela de negocio que luego me abrieron puertas. Entonces, a veces tener a esta persona, ¿no? llave que te da una referencia, que te da un empujón, evidentemente luego tienes que demostrarlo, pero ya tener la oportunidad es algo maravilloso. Entonces, aquí también era un poco este homenaje, ¿no? A todas estas mujeres que aparecen y luego su propio homenaje a sus violetas. Además, aquí mencionas en el libro 10 claves para empoderarte, ¿no? 10 formas en enfocar al público femenino. ¿Por qué? ¿Por qué el enfoque en el empoderamiento? ¿Qué es lo que tú definiste que dijiste? Esto tiene que estar
enfocado en el empoderamiento femenino. Claro. Básicamente hay muchas personas, bueno, o sea, incluso algunos hombres que han leído el libro y que me decían, bueno, Rafaela, pero es cierto, lo comentas como para empoderar a la mujer, pero podría ser perfectamente para empoderar a un hombre. Y sí, en algunos apartados totalmente. Lo único es que después trato también aspectos como la maternidad, entre otros aspectos que son bastante relacionados con la mujer, ¿no? Pero, ¿por qué estas 10 claves? Bueno, también está el aspecto de marketing, que siempre tienes que acotar un poco, ¿no? De alguna forma. Y de hecho, yo creo que o sea, son muchas más claves en ese sentido, ¿no? Pero he tenido que de alguna forma resumirlas un poco. Entonces, si quieres, te comento, por ejemplo, a nivel curiosidad y volviendo a las 40 mujeres, eh, el resumen global es que hay más del 92% de las entrevistadas que tienen como referentes a su propia madre. Y esto seguida de amigas, de abuelas, tías, amigas y mujeres del mismo ámbito profesional. Es decir, solo un 2,5% menciona a un violeto en el camino, a un hombre que le ha ayudado, que le ha impulsado. Entonces, esto también es algo que llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No hay hombres que están ayudando a empoderar a las mujeres en general, y queda aquí también esta reflexión. En cuanto a las claves, no sé si te gustaría que mencionara un poco las principales claves. Si quieres, las vamos platicando, quizá no mostrarlas, no explicarlas Sí, detalladamente, sí, porque sí, porque también la idea es que se acerquen al libro si quieren conocer más, pero podemos hablar como a grosso modo de algunas de ellas, ¿no? Perfecto, sí, sí. Trato distintos aspectos, desde, por ejemplo, la formación continuada, que no quiere decir no solo la formación universitaria. Yo creo que siempre es necesario este aporte de lo que sería emocional, de inteligencia emocional, que ya se está trabajando mucho, afortunadamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que para mí, como comunicadora, la parte de la escucha activa, cómo gestionar la frustración, que esto también lo estuvimos hablando en la entrevista y en la primera entrevista de Entrepreneur. Por ejemplo, la gestión del caos, que cuando yo recuerdo que tú me dijiste, ¿y esto qué es lo de la gestión del caos? Yo tengo el recuerdo que te quedaste así como impactado, ¿no? Pues Me, me, la me, gestión del caos, me ha, sí. me ha impactado hasta el día de hoy, porque cuando me dijiste aquella vez en Barcelona, algo que tengo que dominar es la gestión del caos, me volaste la cabeza, porque era o sea, ¿cómo es posible? Pusiste en un muy buen término este esfuerzo que tenemos muchas personas no podemos controlar todo el entorno, no podemos definir eh, en qué tenemos control y en qué no, y en ocasiones van a haber muchas cosas que están fuera de nuestro control, hay un caos, y a veces no podemos controlarlo, pero podemos gestionarlo para sacar los mejores resultados de eso, ¿no? Totalmente. Para mí, yo empecé a escribir este libro antes de la pandemia y lo acabé en medio de la pandemia. Y esta pandemia mundial ha sido el mayor ejemplo de gestión del caos familiar, personal, de cara a las personas. Y el caos es el gran generador, o sea, creador de todos los males, ¿no? Porque te genera frustración, te genera, eh, bueno, o sea, que estás allí, ¿con qué empiezo? Empiezo con esto, empiezo con lo otro, y te vas de un lado, te vas al otro, no te puedes concentrar. Y entonces para mí, dentro de esta formación continuada, constantemente estamos aprendiendo, ¿no? Cómo gestionar, por ejemplo, este caos, ¿no? Dadas las circunstancias ahora de la pandemia, yo creo que es algo que está muy al orden del día, por ejemplo, en lo que sería formación continuada. Que para mí, claro, yo mientras estaba escribiendo el libro, dando clases, mis 2 hijos por casa, bueno, lo que hemos vivido muchas familias, ¿no? ¿Cómo gestionas todo esto? ¿Cómo priorizas qué es lo importante en cada momento, ¿no? O sea,
Esto, bueno, ha sido un aprendizaje para todos, yo creo, en este punto. Sí, y seguimos aprendiendo, como dices, es continuada. Tenemos que hacerlo de manera continua, tenemos que hacerlo de manera constante. No podemos llegar a un punto en el que creemos que ya lo sabemos todo. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, y eso lo aprendimos con la pandemia, te cambian todas las reglas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho es como el empoderamiento en sí, o sea, el empoderamiento no es algo que alcanzas y ya está, es algo que tienes que trabajar el día a día, o sea, es algo que hoy estás muy empoderada en una situación determinada, confortable, y mañana pues las reglas del juego cambian completamente y estás montando otros negocios y otras cuestiones, es decir, es un trabajo constante. Sí, la Entonces, otra clave perdón, que mencionabas es la parte de plan de carrera. Eh, sí, ¿De dónde surge esto del plan de carrera? Porque a veces no nos damos cuenta, salimos de la universidad y decimos, bueno, lo que salga, y cuando pasa el tiempo, pasan los años, no, nos vamos dando cuenta que nuestra carrera ya va por un rumbo, ya le estamos dando forma, pero a veces mucha gente lo trae de manera errática, ¿no? Se deja llevar, pero ¿en qué momento, viste, hay que meter como clave del empoderamiento un plan de carrera? mm, yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental, primero, analizarte a ti mismo, ver en cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, qué es lo que realmente te apasiona hacer, qué estoy haciendo cada día para alcanzar este proyecto, ¿no?, profesional de vida que pienso alcanzar. Más que nada porque lo que lo dice el refrán, que un barco que no sabe hacia dónde va, cualquier aire es bueno. Y en cambio, ¿no?, si sabes hacia dónde vas, pues puedes regular un poco esta vela de tu barco para llegar a estas metas que te has diseñado o que has soñado en tu vida. A mí me suele pasar constantemente. ¿Y esto de qué se trata? Pues de hacer realmente un plan de acción en tu vida. Yo, por ejemplo, siempre he tenido la ilusión de poder crear mi propia marca de nutricosmética. Y entonces, de la ilusión a crearlo, han sido 2 años y medio. Era en plan, vale, pues ¿qué necesito? Necesito presupuesto, necesito conocimiento sobre una serie de cosas, necesito probablemente tener a los partners adecuados, porque si quieres realizar un proyecto grande, es muy necesario tener un buen equipo. Entonces, es decir, es hacer un plan global enfocado a tu propia carrera. Y a veces también es romper con algunas situaciones y con algunas empresas que a lo mejor no te van a proporcionar lo que estás esperando, ¿no? Que es aquí un poco lo que comento, tener este radar antitecho de cristal, analizar realmente si a lo mejor estás dando todo en una empresa determinada y que no ves un avance como debería ser o no ves, por ejemplo, de cara a las otras personas que están allí también trabajando, que tengan una recompensa. Entonces, a veces también dar el salto a otro sector, dar el salto a otra empresa, desde la base de la experiencia que ya tenemos, también nos puede impulsar nuestra carrera, ¿no? Y después comento mucho el tema, por ejemplo, del síndrome de la impostora, que es algo que lo mencionan varias mujeres y que es sobre todo esta sensación de pensar que nunca somos lo suficiente para hacer algo, ¿no? De sabotearnos constantemente, de tener la sensación de que nunca estamos preparados para dar este salto, para hacer este proyecto. Y a veces la cuestión es simplemente tener la confianza para tirarnos al río, ¿no? Y empezar a nadar. O sea, está muy bien toda la parte teórica y que sepas cómo se nada, que tienes que dar una abrazada, que la respiración tiene que ser así, pero hasta que tú no te lanzas a la piscina, pues no puedes poner en práctica toda esta teoría, ¿no? Y allí verás, y es en plan, ostras, la piscina, pues el agua está fría, y si te lanzas al mar, pues
o en la piscina, pues habrá distintas profundidades, es decir, adaptarte a las circunstancias, ¿no? Y por Y, último menciono la parte del networking real, porque hoy en día todos estamos con la parte virtual, pero oye, qué bien sienta pues hacer un café con alguien, hablar, a hacer tener realmente una relación más personal con las personas, ¿no? Y con tu entorno. Y por último, lo que menciono aquí en esta presentación, que es una frase de la escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura, que dice que el talento es algo bastante corriente, no es casi a la inteligencia, sino la constancia, que es un poco lo que te he dicho. ¿Qué es lo que a lo mejor tengo? Pues yo creo que es una persona con constancia, con trabajo y con constancia, que a lo mejor pues tengo menos o más talento, pero sí que soy peleona y que a veces cuando decido organizar algo o crear algo, pues no tengo miedo de empezar desde cero, pasito a pasito, de tener paciencia, y esto al final es lo que nos lleva también al éxito. me llama mucho la atención, por ejemplo, en lo que mencionas del síndrome de la impostora, porque se nota en ciertos elementos. Por ejemplo, los que se dedican a recursos humanos, a reclutamiento y selección, mencionan que, por ejemplo, al poner una vacante es muy común que en el público femenino, en las mujeres, ven la vacante, ven todo lo que se requiere, dicen, oye, no sé, uno, dos, tres skills que me piden, no lo sé, por lo tanto no me voy a postular a la vacante, ¿no? O sea, es decir, se descartan desde antes del proceso y no envían el currículum. En cambio, los hombres también puede que les falten skills o incluso les faltan más que las mujeres. Y se Sí, avientan sí. y dicen, pues lo hago. Oye, y si no sabes tal cosa, lo aprendo, ¿no? Entonces, eh, te- te- no es que tengamos completamente dominado el síndrome del impostor, pero lo abordamos de manera distinta, ¿no? Sí, 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 totalmente. Esta tendencia yo la menciono en el libro y es cierto, porque quizás estamos más inseguras con respecto a nuestras posibilidades. Y esto es un síndrome que lo ha sufrido y lo ha mencionado desde Michelle Obama hasta la CTO de Facebook, por ejemplo. Entonces, claro, estamos hablando de mujeres muy potentes, con un conocimiento y experiencia de vida y que se sientan de esta forma, ¿no? Ostras, es porque a lo mejor pues no tenemos o no hemos tenido, ¿no? Este apoyo de, va, tú puedes hacer lo que tú te propongas, ¿no? Y no todo el mundo ha tenido esta, este apoyo, ¿no? Emocional quizás, ¿no? Ujú. Y de cara a las mujeres yo creo que siempre hay más, eh, no ha habido este soporte, ¿no? Por parte quizás del sector masculino o incluso de referentes en plan, va, tú quieres ser esto, pues venga, siempre ya a lo mejor te cuestionan más, ¿no? Está la maternidad, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces siempre nos vemos como más cuestionadas y esto pues yo creo que genera esta inseguridad de no lanzarte a una oferta y decir, bueno, a lo mejor, porque hoy en día también las ofertas de trabajo, pues necesitas ser casi un ingeniero de la NASA para según qué puestos, ¿no? Entonces, en plan, bueno, a ver qué pasa, a ver qué ocurre y voy nadando y también voy improvisando. También está la parte de improvisación, que es algo muy importante, ¿no? A título personal y como características personales también. Sí, y aparte lo del networking, que por ejemplo gracias a las redes sociales podemos conectar con gente que no vive físicamente cerca de nosotros, no se dedica a lo mismo, o incluso gente famosa que estamos a un tweet de distancia, ¿no? A un like de Instagram de Sí, distancia, sí. y de repente gente que admirábamos, si les hacemos plática y empatizamos con el ser humano que tenemos enfrente, de repente encontramos que aquella persona que admirábamos puede ser nuestro amigo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto es la magia también de las redes sociales en general, yo creo, y que nos mantiene aquí enganchados de alguna forma. Luego está la versión un poco más real, que yo, por ejemplo, desde la agencia llevamos cuentas de personajes públicos, claro, que los gestionamos nosotros con un equipo de comunicación. Y a lo mejor el personaje público es que ni siquiera se entera de lo que estamos publicando, ¿no? En el sentido de que somos nosotros su cara visible en las redes, ¿no?
Y es muy curioso, pero aún así, claro, cuando gestionas cuentas de personajes públicos, que es mi caso, es curiosísimo ver la cantidad de mensajes de personas que realmente se creen que están hablando con este personaje público, ¿no? Entonces, es bueno, son otras curiosidades que ocurren también y que evidentemente sí que hay una cercanía, pero no del todo, no es del todo real. Bueno, Pero bueno, y cuando que hablas de marketing personal, que también es como un poco de branding personal, pues pones tu propio ejemplo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, creemos que las redes sociales es, pues yo pongo nada más cosas personales, ¿no? Pongo lo que se me da la gana. Oye, pero podemos trabajar personal y profesionalmente en nuestra propia marca, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu propia marca que hasta se ve aquí en la firma, Rafael Almeida. sí, sí, yo creo que es fundamental. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que también este libro es una carta de presentación mía. O sea, yo, por ejemplo, ayer tuve una reunión con un grupo en el cual estamos haciendo un proyecto también bastante prometedor. Y claro, poder entregar tu libro, este es mi libro, ¿no? Y para mí es una carta de presentación mis libros también. Y evidentemente cualquier coach, cualquier persona, puedes hablar del marketing personal, pero habla de tu propio marketing personal como ejemplo. ¿Qué es lo que has hecho ¿no? para posicionarte a ti mismo? Y esto también es una forma de ganar en credibilidad, ¿no? O sea, ¿qué haces tú para también ser un referente en tu sector? Y en el libro pues trato desde el influencer marketing, del branding personal, el cómo mejorar nuestra marca con distintas acciones. Y también la importancia de realmente salir al ruedo, ¿no? De vernos allí comparados también con otras personas de nuestro mismo nivel y debatir y, por qué no, pues participar en charlas y comentar, porque esto es muy enriquecedor. Y aquí también sale una frase que lo pongo en mis presentaciones, de Emily Dixon, que es poeta, que dice: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. ¿Y esto qué quiere decir? Que hasta que no sales al ruedo, ¿no? Que hasta que no sales al mercado, oye, voy a hablar de influencer marketing, voy a hablar del empoderamiento, pues no sabes realmente en qué profundidad, ¿no? de la temática dominas. Y esto también es retante a nivel personal, ¿no? Salir, porque te pueden criticar, o sea, ¿y esto qué significa? Pues que también te tienes que preparar más, que tienes que abarcar distintas temáticas, porque luego te viene una persona súper preparada y que te saca unas temáticas determinadas y necesitas estar al día, ¿no? Y esto también a nivel mental es muy estimulante, ¿no? Tener que estar al día de tendencias y ver realmente si sabes o no sabes. No, y también lo que dicen por ahí, si no te equivocas es porque nunca has hecho nada. Ok, a veces Totalmente. hay muchas personas que nunca deciden tomar acción, nunca buscan sobresalir, porque no los vayan a criticar, ¿no? No les vayan a decir tal cosa. Oye, pues, por ejemplo, tú te animas a hacer tales cosas, escribes, tienes clientes, das clases. Quizá no va a ser un 100 perfecto, pero Totalmente. aprendes en el camino, ¿no? Y evidentemente no siempre vas a hacerlo perfecto, vas a tener fallas, pero aprendes de eso, ¿no? Y es la ventaja de aventarse al ruedo. Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, la gente que es muy perfeccionista sufre mucho, por ejemplo. La gente que habla, no, no, es que hay gente que dice, no, yo soy perfeccionista. Ser perfeccionista es lo peor que te puede pasar en la vida, porque nunca encontrarás algo que esté realmente bien. O sea, y yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que me considero perfeccionista. Y esto te genera un sufrimiento, porque antes de lanzar un libro, a lo mejor yo me lo he leído 200 veces, y después de verlo publicado, es que yo no lo puedo leer, porque volvería a cambiar mil cosas, volvería a mejorar mil cosas, y esto te hace sufrir. Y a veces el perfeccionismo también te hace no avanzar, porque siempre estás como, no sé todavía si estoy al nivel, tengo que mejorar aún esto, y no te lanzas, ¿no? No, no, tírate el agua. Si ya tienes un nivel de excelencia bueno, pues ya irás perfeccionando las cosas, ¿no?
al camino, como acabas de decir. Dicen que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. También mencionas Totalmente. la parte de libertad e independencia económica. Muchas veces, y creo que esto se nota, digo, en España no sé qué tanto, en Latinoamérica sí es un problema muy fuerte, que hay cierto control económico, por ejemplo, en el caso de las parejas, ¿no? O incluso Mm. hay personas que aspiran a eso, que dicen, es que yo busco a alguien que me mantenga, no alguien que me saque de trabajar. No, espérate, esto es un camino hacia la libertad. ¿O cómo lo viste Buah. para este cuarto paso? Sí, yo creo que esto es algo bueno que mi padre, o sea, yo desde pequeña, yo explico también, bueno, que perdí a mi madre a los 10 años, que mi padre para mí, por ejemplo, fue un gran referente en muchas cosas y también sus enseñanzas, que él me decía, es que no tienes que depender ni de mí. O sea, y esto que yo me fui a los 16 años, ¿no? Y desde España pues estudiaba, trabajaba, cuidaba niños, es decir, tuve una trayectoria de mucho trabajo, incluso mientras estudiaba. Y también porque mi padre siempre me inculcó esta, digamos, norma de ser una mujer independiente siempre. Y además, o sea, vemos, por ejemplo, en España el tema del maltrato de las mujeres que se casan, que se entregan completamente a su familia, a los hijos, que luego no tienen una fuente de ingresos, están más sujetas a sufrir violencia de género también y a estar, que tienen que aguantar según qué situaciones porque no tienen una profesión, no tienen una fuente de ingresos y yo creo que es la lanza principal, la libertad y la independencia económica de la mujer. Y esto en Latinoamérica, con el tema también del embarazo, que es algo que trataremos también en conciliación y todo lo demás, es uno de los grandes retrasos de lo que sería el empoderamiento de la mujer. Y también este cambio de mentalidad, que cada vez lo vemos más, pero que es algo, bueno, aquí también, o sea, y en otros países la tendencia de los sugar daddies, por ejemplo, que hay, según qué países, hay hasta escuela para que las mujeres aprendan a ser geishas, a ser geishas, sumisas y, y encontrar a alguien que te mantengan de por vida. Y claro, ¿qué ocurre? Y esto es una problemática que ocurre en varios países. Por ejemplo, en Rusia es el no da más. Entonces, de niñas jóvenes con hombres maduros y que luego, bueno, se cansan del juguete, la chica ya no tiene la belleza o la juventud y se quedan sin nada, ¿no? Es el pan de nuestro de cada día. Entonces, para mí, yo creo que una mujer siempre debe tener un oficio, debe tener una profesión, más allá de su belleza física, como atributo, digamos. Sí. Porque si no, también está la vejez y una vez llega la vejez, pues se te acabaron los atributos. ¿Y qué vas a hacer con tu vejez y sin oficio ni beneficio, ¿no? Entonces yo creo que es algo que hay que inculcar desde muy pequeñitas. Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el caso de Reese Witherspoon, la actriz, que dice, ok, yo soy joven y bella, estamos hablando de los 2000, y de repente dice, ya sé Mm. cómo es la industria, en algún momento me van a dejar de buscar porque ya voy a estar en los 40 o en los 50, entonces se vuelve productora y ella que siempre ha sido una ávida lectora, pues busca los proyectos, las últimas series en las que ha salido, las produce ella. Ella va, hace el pitch Sí, con sí. HBO, con Amazon, le dice, oye, tengo esta cosa llamada Big Little Lies, basada en este libro. Entonces ella produce y protagoniza, es decir, será su propia chamba. O Margot Robbie, que también lo vio, dice, oye, mira, ahorita pegó mucho con el lobo de Wall Street, voy a... Sí, sí. Eh, también en este momento soy la It Girl, todo el mundo me va a contratar, pero ¿qué pasa en 5 o 10 años? Y lanzó su propia productora y la película de Tonya Harding, la de I, Tonya, la produce ella. Entonces se buscan fuentes de ingreso, pero incluso a nivel básico, cosas como por ejemplo las Avon Ladies, las que Sí, venden sí. por catálogo, pues esto abre la ventaja a que muchas tengan este ingreso por fuentes si no tienen un trabajo fijo, ¿no? Totalmente, es libertad. Es que los ejemplos que has puesto, creo que hay otra actriz también, a la Jessica Alba,
que Ujú, también ha montado una empresa multimillonaria del sector de cuidados para niños natural, que se llama Honest, que justo ahora acaba de hacer 40 años, Jessica Alba, y prácticamente está alejada, ¿no?, de los focos del cine y ha creado un gran imperio en este sentido. Pues son mujeres que se adelantan también a estas tendencias, que dicen, oye, la vaca lechera de Hollywood me puede durar X años, y también vemos la denuncia de otras mujeres, que luego al final también es triste, ¿no?, ver a mujeres que llegan a los 40, 50 y que a lo mejor no han tenido esta visión y que lo que les queda es simplemente arremeter contra la industria y ujú. decir, claro, es que ahora me quieren dar, tengo 40 y me quieren dar papeles de madre y de abuelas, ¿no? Algunas decían. Y claro, y dicen, ya, bueno, pero es que ya estabas en esta industria antes y no luchabas, ¿no?, por la visibilidad de las mujeres cuando tú eras joven, adolescente y de piel tersa, ¿no? No te preocupaba, pero ahora que estás en los 40, 50, pues, y te quedas sin trabajo, pues sí que a poner, ¿no?, el foco. Entonces yo creo que es algo, una problemática que hemos siempre vivido, y desde Hollywood, por ejemplo, las parejas, ¿no? Siempre salían chicas de 20 y algo, siempre el prototipo con el hombre maduro, ¿no? O sea, un hombre maduro de 40, 50 años. Nunca un hombre de 50 con una mujer de 50 de pareja, ¿no? Siempre parece bueno, que pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que siempre las mujeres tenemos que estar con un vejestorio, ¿no? No podemos estar con alguien de nuestra edad. Entonces, bueno, son dos debates que yo creo que en este caso la parte económica solo ayuda. El siguiente punto, bueno, El quinto, la ujú. parte de la maternidad, ¿sí? El quinto punto, sí. Sí, exacto. En la parte del empoderamiento, yo creo que juega, y sobre todo de cara a las mujeres, en la parte de quiero no ser madre. Es algo que nos marca desde que somos niñas, y hoy en día, al menos en Europa, yo creo que ya hay una apertura, ¿no?, en el sentido de que se acepta mucho más las mujeres que no quieren tener hijos o que no se dan las circunstancias para encontrar una pareja y todo lo demás, y que sigan siendo personas que se sientan y que sean vistas por la sociedad como completas, porque la maternidad, desde mi perspectiva, es una experiencia que puedes vivir de otras formas también, ¿no? Y que cada uno pues también conoce y valora en función de las experiencias de vida que has tenido. Luego están todas las dificultades de reincorporación de la baja por maternidad, y en el caso de la maternidad descontrolada y también tan precoz como ocurre en Latinoamérica, es una fuente clara de empobrecimiento de las mujeres. Y lamentablemente durante la pandemia lo hemos visto en Latinoamérica, yo que sigo noticias también de Brasil, muchas niñas, adolescentes que se han quedado embarazadas en medio de la pandemia y que ahora pues se ven sin un futuro claro. Y esto simplemente es una gran pena. Ujú. Es todo un caso, esto de cómo la maternidad y el control de la natalidad forma parte, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas este estigma social. Oye, sí, ¿qué pasa si yo decido no tener hijos? ¿Cómo crees si eres tan joven, si eres tan bella, se te va a ir el tren? Oye, pues a veces simplemente no quiero. O a veces hay hombres que dicen, bueno, es que no puedo estar contigo porque no quieres hijos. Oye, también hay que... eh, Claro, es algo claro, aquí a nivel europeo, yo que tengo también la visión brasileña, ¿no? Yo, por ejemplo, yo desde muy joven, es cierto que yo siempre he querido tener una familia, formar una familia, siempre he tenido al menos este deseo desde mi parte, pero yo tengo amigas también que han tenido este deseo y que a lo mejor han encontrado una pareja ya en una etapa un poco más tardía de su vida y que después tampoco han querido tener hijos, o luego que no han podido, pero que tienen una vida completamente plena y de otras experiencias. O sea, la maternidad para mí es una experiencia fantástica, a la par de muy sacrificada. No todo el mundo
puede vivirla, ¿no? De una forma más relajada bueno, en fin, es una cuestión muy personal. Y aquí, por ejemplo, en este libro aparece la opinión de una doctora que es experta en temas de fertilidad, que se llama doctora Marisa López Teijón, y además, o sea, ella trabaja, por ejemplo, con la congelación de óvulos. Y ella dice, o sea, la tecnología y la ciencia tiene que estar a la disposición de las mujeres para que ellas puedan ser madres en la etapa que quieran, ¿no? Y si lo quieren retrasar un poco más, pues que lo puedan hacer. Siempre también ella menciona unos códigos, por ejemplo, aquí en la clínica donde ella trabaja y es CEO, creo que la fecha, o sea, la edad máxima creo que son 50 años, porque también tienes que pensar en tu ciclo de vida y de poder dar unas bases a este hijo también, ¿no? Que vas a traer al mundo. Entonces, bueno, está todo allí, hoy la ciencia nos ayuda y las mujeres pues podemos elegir y retrasar también la maternidad, pero como dice ella, simplemente teniendo presente los pros y los contras. Ujú. Otro punto que ves aquí es la conciliación, ¿no? ¿Cómo puedes juntar la vida laboral y personal, si no me equivoco? Sí, totalmente, totalmente. Y esto es tanto para hombres y mujeres. Yo creo que está la parte de planificar, lo que me preguntabas al principio, ¿no? Y eso también es una de las preguntas que hice a todas las entrevistadas, porque yo siempre he tenido esta sensación, ¿no? La que me preguntabas al principio, ¿no? Que todo el mundo ve un poco la parte buena, ¿no? La Rafi bueno, que va al gimnasio, que hace esto, ¿cómo lo haces, no? Y me planteé al principio del libro también analizar cómo lo hacían otras mujeres, para que yo también pudiera mejorar mi conciliación personal. Y básicamente son estos puntos, es organizar, planificar, delegar, cooperar con los otros integrantes, con tu pareja, que las tareas domésticas estén dignificadas entre todos, buscar también la parte de la flexibilidad laboral y de realmente pues desconectar. Yo, por ejemplo, mi hija pequeña, a los 3 años, estaba tan acostumbrada a verme con el móvil todo el día, el rato que yo estaba con ellos en el parque o que a veces estaban jugando, que un día lo dejé, se me había acabado la batería y la niña me coge el móvil y me dice, mami, te has dejado el móvil. Y en este momento fue un shock para mí, porque para mi hija mi teléfono móvil era una extensión de mí misma. Y en este momento pues decidí por las tardes, por ejemplo, en la medida de lo posible, pues no atender llamadas de trabajo, no montar según qué reuniones, es decir, he priorizado mucho. Entonces, y esto también te ayuda a tener una vida personal más organizada, ¿no? Y luego también menciono que incluso la actriz Juliette Binoche, cuando ganó un premio a su trayectoria, ella lo dedicó a todas las canguros, a todas las mujeres que habían criado a sus hijos y que le habían permitido avanzar en su carrera, porque realmente hay una dependencia, ¿no? De los cuidadores y de cara a las madres también hay una dependencia emocional, ¿no? Me voy de viaje y pierdo la presentación final de mi hijo. Y esto sobre todo al principio nos queda, ¿no? Esta sensación de culpabilidad, pero que nos tenemos que liberar también de ellas, porque al final los niños saben perfectamente distinguir la mamá que está jugando al golf de la mamá que no va a la presentación porque realmente está trabajando, está llevando un proyecto y está labrando un futuro mejor para todos. Y son muy listos en ese Sí, sentido. sí, los canguros también conocidos, bueno, aquí en Latinoamérica como niñeras o babysitters en Estados Niñeras, Unidos, porque digo, totalmente. como canguro está muy familiarizado en Europa y en España, para tomarlo en Sí, cuenta. El 7, creo que sí me tienes que dar una breve introducción porque dice sexo, belleza, salud y bienestar. ¿Cómo esto exacto. aporta al empoderamiento? Yo creo que las mujeres hemos de estar cómodas en nuestra piel y siempre y al mismo tiempo no dejarnos y siempre buscar nuestra mejor versión, ¿vale? Y al mismo tiempo eliminando los cánones de belleza, porque yo creo que, por ejemplo, los cánones de belleza hacen mucho daño, encorsetan a las mujeres,
nos ponen a todas que ahora pues la tendencia es quitarte el moflete, pues todas va, venga, vamos a quitarnos los mofletes. La tendencia es tener unos labios carnosos y lleno de botox, pues venga, vamos a ponernos... Y esto es una presión y que ahora, sobre todo con las redes sociales, con los filtros irreales, que está haciendo mucho daño a las adolescentes, o sea, que no se ven, o sea, se ven que con tantos filtros y con esta belleza real 2.0, la gente, su concepto personal de sí mismo es bastante bajo, porque claro, tú no llegas a estos estándares irreales, ¿no? Y yo creo que esto está haciendo mucho daño actualmente. Y por otro lado, hablo también de la percepción innata y subjetiva de la belleza, que va mucho más allá de caras simétricas, hay una parte de personalidad, de química personal, y que seguramente lo que es arrebatador para uno, pues puede pasar completamente inadvertido para otro, ¿no? Y que hay que tener seguridad en una misma y seguir trabajando por nuestra mejor versión. Y por último, mencionar esta frase que me encanta de una escritora y novelista que se llama Susan Sontag y que dice que no está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo. Y con Sí, esto lo resume todo, yo creo. sí, porque los hombres muchas veces no tenemos esa presión por los cánones de belleza que tienen las mujeres. Incluso nos podemos dar el permiso de no preocuparnos por la higiene personal, pero juzgamos mucho cuando una mujer no lo hace, ¿no? Y aquí es un doble rasero. Mencionas también Totalmente. en el punto 8 la espiritualidad y el equilibrio emocional, pero traes aquí muchas fuentes, ¿no? Muchos elementos sobre la espiritualidad. A mí este es uno de los puntos que más me ha buscadora a nivel espiritual. Al principio hay que decir también que las mujeres con carácter en toda la historia, desde la Juana la Loca, las mujeres que han luchado, ¿no? Y que han alzado su voz, siempre han sido tachadas de desequilibradas emocionales, fíjate. Entonces es algo que siempre nos han querido, pues de alguna forma, encorsetar, que estuviéramos bajo unas líneas determinadas y que no nos quejáramos, ¿no? Sin embargo, válido para ambos sexos, desde hombres y mujeres. El equilibrio y la y sobre todo la espiritualidad, yo creo que lo que nos proporciona es el equilibrio emocional, sobre todo, pero cuando es algo muy importante, tener esta conexión de unidad también con lo divino y también nos ayuda a tener una mayor conexión, no solo a nivel espiritual, sino con las personas a nuestro alrededor, ¿no? Porque es como esta pandemia hoy en día nos ha enseñado que todos somos uno, que lo que ocurre en China me ocurre a mí. Y esta sensación, ¿no?, de unidad yo creo que es muy importante. En el libro participa mi coach de Cábala, Mario Javier Sabán, que es investigador y profesor de Cábala, donde le hice una entrevista y que me contestó desde la parte de la mística judía, que yo también soy estudiante y practicante de la Cábala, cómo la Cábala empodera a las personas en general. Y también hablamos de Eva y el pecado original que viene cargando allí también las mujeres, que no fue una cuestión de pecado, de que pecara Eva, sino que fue una cuestión de comunicación entre Adán y Eva. Y luego otro aspecto también muy interesante es la figura de Lilith, que es desde la mitología griega, sería la primera mujer de Adán, que ella se fue del paraíso porque decía que, claro, ella venía de la misma, estaba en el mismo nivel de Adán, ella era una mujer independiente y decía que, claro, porque yo tengo que estar siempre debajo tuyo cuando tenemos que hacer el amor. Entonces ella no quería estar sometida a Adán y se fue del paraíso, según cuenta. Sin embargo, ella tampoco quería tener una relación de igualdad. Ella también le quería someter, le quería dominar.
Entonces, desde la perspectiva de la Cábala, utilizar la imagen de Lilith como dominio tampoco es un arquetipo positivo, porque debemos buscar la igualdad. Luego viene todo esto, bueno, de la Iglesia católica y todo lo demás, y luego viene, por ejemplo, los hinduistas y dicen, no, no, señores, esperad, os traigo aquí el Kama Sutra, y no tenemos que estar ni arriba ni abajo, hay un montón de posiciones para disfrutar, y un poco ahí viene este punto. Y por último, hice también una entrevista a Marisa Ventura, escritora y autora de Sola entre ellos, un libro que narra la historia de María Magdalena y cómo también fue uno de los primeros personajes históricos en tocar el techo de cristal cuando ella quiso formar parte de la iglesia de Pedro. Entonces explica, bueno, aspectos muy, muy interesantes. De hecho, en mi página web está disponible parte de las entrevistas de todas las autoras, de todas las coautoras, que para mí son todas coautoras que han participado en el libro. También la de Mario Javier Sabán y Marisa Ventura, por si queréis profundizar más. Muy bien, eso me llama muy bien. Oye, esto último que mencionas, la paz en la adversidad. Creo que esto, digo, aplica mucho en pandemia. No sé si te surgió justo cuando estamos en lo más álgido. ¿A qué te refieres con la paz en la adversidad? A ver, nosotros solemos tener como prisa, ¿no? A veces que las cosas ocurran a nuestro momento, a cuando queremos, ¿no? Que ocurran. Y a veces, al igual que en la naturaleza, cuando tú plantas una semillita, tú la vas regando, la pones al sol y necesitas tener esta paciencia que aunque todo parece que no está ocurriendo y que depende de ti, muchas cosas pues no depende de ti únicamente que esta planta crezca. Tú puedes estar regando, tú has puesto el abono, pero también esta planta necesita luz, esta planta necesita pues de unas leyes de gravedad en el sitio donde estamos para que crezca. Y a veces la espiritualidad te da este punto de fe para que realmente tú confíes que si estás cultivando esta planta, esta semilla, ¿no? Y si le estás dando agua, si estás poniendo abono y todo, que ella va a crecer, que no hace falta que estés allí, ¿no? Abriendo la tierra cada 5 minutos. ¿Está creciendo? ¿No está creciendo? Y también yo creo que la otra parte es la de abstraerse de la realidad. Yo, por ejemplo, yo menciono aquí todas las meditaciones cabalísticas con los 72 nombres de Dios, que para mí no es una abstracción de la realidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo creo también que es importante abstraernos de la realidad en muchas circunstancias, ¿no? Pero también esta conexión con el divino pues también te da una cierta paz, ¿no? En momentos de caos donde no puedes controlar nada, que tú puedas sentir esta presencia de algún modo. Es un poco lo que trato en este capítulo. Los últimos dos puntos, digo, son más concisos. El punto 9 me llama mucho la atención. Ama lo que haces y haz lo que amas. Ah, caray. ¿Cómo es posible que uno se puede dedicar a lo que sea? ¿Cómo es posible que puedes amar tu trabajo? ¿Qué clase de pensamiento revolucionario es ese? Aquí es lo que me refiero. Yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer la empresa de distribución, claro, a mí me encanta toda la parte creativa, de los procesos creativos, pero el administrativo no es mi fuerte, por ejemplo. Yo tengo que hacer un esfuerzo para la parte de administración y, claro, tenía que mirar un montón de leyes, por ejemplo, de salir de mi zona de confort, ¿no? Y hacer también las tareas que a veces pues no te gustan. Y amar lo que haces va bien relacionado con esto, con amar todas las tareas, incluso las que no son tan placenteras. Porque al final, yo en este caso, al hacer la empresa nueva, aprendí acerca de leyes, aprendí acerca de una serie de cosas que se salían de mi zona de confort y que me han aportado un conocimiento. Entonces, va mucho más allá. Es mucho más difícil amar lo que haces, amar cualquier cosa que hagas, que hacer solo lo que amas, porque hacer lo que ama es maravilloso, pero también es lo que comento en esta frase de Mario Javier Sabán también, que dice, la vocación es satánica. ¿Y por qué es satánica la vocación? Porque a veces te acomodas en algo y dices, bueno, esto como
yo sé tocar el piano de una forma espectacular, pues ¿para qué voy a interesarme por otros instrumentos, no? Y a veces aquí es donde está el reto, ¿no? O sea, perfeccionar también los otros instrumentos, ¿no? Y no solo el piano. Y esta es la parte del aprendizaje, ¿no? No quedarnos estancados con solo las cosas que sobresalimos. O cambian las reglas y te tienes que adaptar a las reglas. Por ejemplo, tú y yo que estudiamos en un mundo donde, por ejemplo, las redes sociales no eran tan fuertes, llegan las redes sociales, llega el influencer marketing, llega la ola digital y tenemos que adaptar nuestro conocimiento y aprender a movernos en esta nueva ola digital, ¿no? Y por Totalmente. último, el punto número 10: celebra tus éxitos, así como tus fracasos. Y creo que Sí, aquí me llega a la mente muchos casos, creo que más de mujeres que de hombres, pero aplica para ambos sexos, de gente que tiene el éxito y ya, a lo que sigue, ¿no? No se dan el tiempo para celebrarlo. Y en el caso del sí. fracaso, pues a veces quedan estancados en el fracaso, ¿no? Se torturan, se juzgan y hacen que se salga de proporción, ¿no? Totalmente. Yo creo que si celebras ambas cosas, desde una perspectiva, también entiendes de que son experiencias de vida y que a lo mejor el proyecto que no te ha salido ahora, pues te faltaba la persona adecuada, hubieras perdido dinero. Es decir, todo a veces también tiene un porqué, ¿no? Y a veces pues no dar tanta importancia ni a una cosa ni a otra, pues te ayuda a avanzar, te ayuda a que no te quedes siempre estancado, tanto en un éxito determinado como en un fracaso, que siempre vayas avanzando. Y para mí yo creo que es algo fundamental. Y también para no tener en cuenta nada, porque al final, mira, nuestro paso por el mundo es tan breve, ¿no? ¿Para qué estar allí también estancados sin según qué cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, es cierto, a mí por ejemplo, me pasa, ¿no? A veces en plan, ostras, has publicado esto, aquí es el siguiente. Y a veces también disfruta un poco de lo que tienes, ¿no? Disfruta desde el momento que te levantas por la mañana y que abres los ojos. Hoy, gracias, ¿no? Hoy me he despertado, ¿no? ¿Cuántas personas hoy no se han despertado y no han disfrutado de este día, ¿no? Y si ya empiezas también con esta gratitud, sean de las experiencias y de lo más básico de tu vida, yo creo que ya alcanzas otra perspectiva. Y sí, estoy completamente de acuerdo. A veces, oye, pues agradezco el día en el que estoy, el estar con vida, el estar con energía, me da la oportunidad de que este nuevo día sea un gran triunfo. Y estos 10 puntos, la verdad, me parecen no solamente como uno de tus mejores trabajos, sino parece como tu testimonio de vida, ¿no? Eh, es como si dijera cuál es el papel de lo que deja Rafael Almeida como profesional, como mujer, a sus compañeras, a su hija, a sus alumnas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, o sea, en la Cábala dicen que no puedes empezar a estudiar Cábala antes, los antiguos, antes de los 40 años, porque decían, no puedes, o sea, tienes que tener la madurez para poder disfrutar también, en el caso de que accedas al éxtasis del nirvana y no quedarte en él, ¿no? Entonces, en plan, bueno, yo no me quiero quedar en yo tengo muchas cosas que hacer, esta sensación, y de hecho ha sido muy emocionante porque muchas de las mujeres que han participado en el libro también se han emocionado al recibir su libro como coautoras, porque también han tenido que repasar su vida, ¿no? De una forma un poco más personal. Y yo me quedaba en plan, ostras, no me voy a morir, yo tengo muchas cosas que hacer todavía, aún sacaré libros, pero sí que es cierto que es un trabajo bastante personal, bastante íntimo y que he escrito con mucho cariño para compartir con mi hija, que las coautoras lo compartan también con sus hijos. Digo hija e hijo, porque yo creo que estas claves van para los dos y que mi hijo también tenga las herramientas que tuvo en su momento su abuelo en mi educación y en los valores que me inculcó. Entonces, yo creo que es un libro que aquí además lo explico que es para los dos.
y hecho con mucho cariño y con simplemente el deseo de dejar una pequeña huella, como todos, y poder trascender, que esto es lo más bonito de todo esto. Perfecto. Entonces, este libro, Violetas en el Camino, ya está, al menos en España, en formato físico, en el resto del mundo en formato digital, en Kindle, ¿no? Exacto, exacto. Ya está disponible a la venta, bueno, en distintos países, formatos, como has comentado, y sí, sí, de hecho tengo pendiente incluso hacer la presentación física, que aún no lo hemos podido hacer, o sea que nos estamos adelantando a la presentación física. De hecho, el viernes también, o sea, mañana tengo una charla y presentación virtual en la escuela de Cábala de Mario Sabán y que está también disponible en mis redes sociales y todo lo demás. Y que seguro que será bastante enriquecedora la charla. Perfecto, pues, oye, te quiero dar las gracias por darte este tiempo. Digo, tenemos un desfase. Empezamos esto a las 4 de la tarde, hora de Barcelona, 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Siempre hemos tenido Wow. ese asunto con los horarios, ¿no? Pero no, es un agasajo platicar contigo. Creo que esta plática se notó, fue un poco extensa. Yo les recomiendo que vean esto en YouTube, donde vamos a tener apoyos gráficos para los puntos que hemos visto en esta Oh, plática. Oye, Rafaela, para quienes te quieran seguir y seguir tus proyectos, ¿en qué plataformas, en qué páginas, en qué redes sociales te pueden seguir? perfecto. Yo estoy bueno, yo tengo una página web, rafaelalmeida.com, donde aparecen también todas mis redes, plataformas. Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, a ver, mi Instagram es @rafi_almeida, y a través de mi página web y también estoy al otro lado de la pantalla. Cualquiera me puede enviar un email, me puede enviar un mensaje y estaré encantada de interactuar. Y sobre todo un fuerte abrazo a México, a todos mis alumnos, que tengo muchos alumnos aquí y que tengo, bueno, recuerdos excelentes de, bueno, mis alumnos en Barcelona, mis alumnos de París. Y nada, algo me une a esta tierra, ¿qué te puedo decir? Sí, no, Aquí estás tú, que fuiste un poco, como te he dicho, la semilla de este libro a través de tu entrevista, o sea que estoy segura, o sea que te voy a hacer llegar tu ejemplar, promesa, ahora que el correo y todo está funcionando mejor ujú. y que lo puedas compartir. Y sé que tienes una sobrina maravillosa que estás aquí educando, que la estás formando con mucho cariño y que esto, que aparte de todos tus hijos espirituales, tus alumnos, pues que también tienes ahí a tu pequeña. O sea Sí. que me alegro muchísimo. Uno siempre acaba aportando y tú ya eres mexicana por adopción. Siempre los mexicanos agregamos a nuestro grupito a las personas que queremos. Y todo empezó en Qué aquel bonito. 2016 que fui a recoger el título a Barcelona y dije, Ah, oye, te puedo entrevistar, no va a ser mucho tiempo. Y salió el podcast, fue de la primera temporada del Win Podcast. Salió el artículo de Entrepreneur y todo lo que uno detona a partir de ahí, pero digo, todo el esfuerzo fue tuyo al final. Oye, Rafaela, te quiero dar muchas gracias. Te quiero dar las gracias por haberme acompañado y te deseo el mayor de los éxitos. Me gustaría en algún momento poder visitarte, si en algún momento coincido otra vez en Barcelona. Si no, pues tú sabes que siempre te voy a apoyar de este lado del mundo, ¿vale? muchas gracias, es un placer. Te deseo también el mejor de los éxitos por tu talento, que siempre te sigo. Estoy muy orgullosa de toda tu trayectoria. Y nada, y te deseo el mejor de los éxitos, que nos podamos ver en breve, sea en Barcelona o en algún momento que me desplace también a México, ¿por qué no? Porque tengo que venir. Así que te envío un fuerte abrazo y gracias como siempre por todo. Es un placer. Perfecto, yo soy Armando Ruiz, me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.